que cordial saludo para todos mis hermanos, Dios les bendiga, y a los no hermanos también, Dios los guarde. Amén, Freddy. Por favor, ténganos el honor de elevar una plegaria a nuestro Dios en esta tarde, después de darnos esa calurosa bienvenida. Vamos a orar también. Oremos. Nuestro amante y eterno Padre que estás en los cielos, con sentimientos de gratitud, elevamos esta plegaria porque, Señor, en medio de todas nuestras necesidades podemos ver que tenemos más motivos para agradecer. Por eso queremos colocar allí cada una de nuestras situaciones y pensar en aquellos aspectos por los cuales podemos presentar un saludo de gratitud al trono de la gracia. Queremos, amante Padre, suplicarte para que nos ayudes a conservar la lucidez, la paz, la tranquilidad y la serenidad para enfrentar cada momento de la vida. Porque cuando tú estás con nosotros, Señor, en nosotros podemos sentir también la paz, la tranquilidad y la confianza que se tiene cuando tenemos un Dios maravilloso y bueno que así como guardó y custodió a Daniel, Misael, Ananías, a Azarías, a José, a David y otros valientes, Señor, también nos cuida en estos tiempos modernos. Acompáñanos, Señor, con tu amor, inspíranos con tu sabiduría y permite que al meditar hoy en el tema podamos pensarlo y verlo de una manera constructiva, de una manera que fortalezca nuestra experiencia y facilite también para que podamos compartir con otros de los aprendizajes que compartiremos hoy. Bendícenos con tu amor, acompáñanos con tu misericordia, lo rogamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Freddy. Muchas gracias por esa bella oración. Siguen llegando los participantes a la sala. Por favor, les pido que vayan silenciando los micrófonos. Y bueno, doctora, para nosotros es un honor, un privilegio tenerla aquí. Usted sabe que usted es una persona muy apreciada en el cielo y en la tierra, doctora Adriana. Amén. ¿Cómo está usted? Muy bien, bendecida, gracias al Señor. Bueno, pasando aquí en parte en la casa porque tenemos toda la familia acá, mi hijo ayudándolo con las tareas escolares, pero pues también me toca ir al hospital, entonces pues no es como como total encierro, no, estoy repartidita entre el hospital y la casa. Así que Qué bien, muchas gracias doctora. por la invitación, muchas gracias, de verdad que es un honor, es un privilegio compartir con un grupo tan especial con el que estamos hoy, personas que tienen una actitud de servicio inmensa. Mis respetos con cada uno de ustedes. No, a nosotros nos gusta mucho, doctora, servir, pero contamos con la ayuda de profesionales así como ustedes, los psicólogos de GSMI. Para los que no saben qué es GSMI, es Gestión en Salud Mental Integral. Ustedes saben que el cuerpo se compone de una integralidad y pues lo fundamental es tener una cabeza, mejor dicho, puesta en su sitio, o sea, una salud mental espectacular, y la palabra de Dios nos ayuda bastante a nosotros en eso. Así que, bueno, el tiempo es suyo, doctora. ¿Cómo se llama el tema? Queremos saber todo y que nos deje, mejor dicho, todo de usted esta tarde. Muchas gracias por estar con Bueno, nosotros. a ustedes, gracias. Bueno, he traído un tema que en las noticias lo vemos constantemente, cómo nos está afectando la salud mental, cómo se ve este reflejo, ¿no? Hoy veía en las noticias cómo han aumentado los casos, las cifras de violencia intrafamiliar. ¿Ustedes saben cuántos feminicidios llevamos en estos días? ¿Alguien ha escuchado? Me gustaría que participáramos un poquitito antes, no quiero que, o sea, la primera parte voy a compartir pantalla, ¿está bien? Voy a compartirles pantalla para que vamos viendo el tema. Vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar, me dicen si lo pueden ver. Sí, se ve bien. Queremos que las personas que quieran participar, por favor, ahí en el chat, pueden Sí, escribir y al pueden ir final escribiendo. vamos. Sí, me interesa que sea un poco participativo. No quiero que sea como una clase, una conferencia, pues, que hable solamente yo. Quiero que participemos. Entonces, quise traer este tema porque aparte de que vamos a reflexionar
sobre cómo el encierro está afectando mucho más a la salud mental. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué estrategias podemos llegar a desarrollar? ¿Está bien? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es para nosotros, qué es violencia intrafamiliar? El concepto que ustedes manejan, ¿sí? Alguien quisiera escribir, alguien quisiera participar, alguien quisiera decir su punto de vista en lo que ustedes consideran que es la violencia intrafamiliar. Les mencionaba que hoy en las noticias daban un dato de que llevamos 12 feminicidios en estos últimos días. Es una cifra muy alta y eso, los detectados, ¿no? 12 casos detectados. Pero se ven situaciones muy complejas donde, por ejemplo, la víctima que está con medida de protección, aún con medida de protección, tiene que compartir el confinamiento con su agresor. Es una situación bastante compleja, ¿no? Porque lleva a que la persona sigue dentro de su hogar, que debería ser el lugar de protección, sigue siendo el lugar donde es más violentada. Rubén, no sé si alguien ha contestado, alguien ha participado, alguien ha dicho su punto de vista. No he recibido aquí ninguna. No, todavía no, pero ellos van escribiendo en el transcurso del, así como Ok, los 8 días. ok, perfecto. Muy bien. Entonces, miramos que esto es un fenómeno muy complejo, ¿no? Donde se utiliza la fuerza, donde se ejerce sobre una persona que se encuentra en una situación de desventaja, una situación que le va a producir sufrimiento, donde se ataca la integridad física, mental y espiritual de la persona, del individuo. Entonces, de esta manera, se menoscaba la seguridad y confianza de la persona en un ambiente de tiranía. Entonces, no es, esto sí es muy importante lo que les voy a decir, no es un hecho aislado. La violencia intrafamiliar no es un hecho aislado, no es una situación que fue una sola ocasión y nunca más volvió a pasar, no. Es una situación que se repite y que lleva a que la relación se vaya deteriorando y también la salud mental de sus miembros, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a mirar los diferentes tipos de maltrato o violencia, porque muchas veces pensamos que los tipos de maltrato son solamente los físicos y no es así. Tenemos varias clases o varios tipos de violencia o de maltrato. Entonces, me gustaría que si alguno tiene una idea, también la pueda escribir, que la pueda mencionar, porque es muy importante. Lo que yo quiero hoy es que compartan sus saberes, ¿sí? Por ejemplo, Rubén, ¿qué tipos de maltrato has escuchado tú que hay? Bueno, lo que es el maltrato físico, Sí, también hay un maltrato verbal también, ¿cierto? sí, Que es como ya va con la moralidad. Hay varios tipos de maltrato. son los más Ese sería conocidos, como ¿no? el maltrato psicológico, ¿no? Ajá, Es muy uno bien. de los que deja más El físico es uno secuelas. de los más conocidos. Y vamos a hablar un poquito primero de este. El maltrato físico es cuando se atenta contra el cuerpo de la persona. Por ejemplo, puede empezar de forma muy sutil, ¿no? Un jalón de cabello, un empujón, un pellizco. Después se va, por ejemplo, afectando sus derechos de alimentación, golpes, reducir su movilidad, como encerrar en una habitación, utilizar armas, entre otros, ¿no? ¿Desde hoy? Muy No, bien. solamente Ok. desconectarme. Vamos a mirar otro tipo de maltrato y de violencia que es el sexual. En el sexual es un acto sexual impuesto en contra de la voluntad de la víctima y puede ocurrir sin distinción de edad, de género, de religión o condición económica o social, ¿no? O sea, este tipo de maltrato no discrimina, eso no importa el nivel educativo, el nivel social, religioso, lo que sea, puede darse en cualquier ambiente, ¿no? Pero hay un tipo de abuso
que no es propiamente en contra de la voluntad de la persona, y esto quiero que lo tengamos muy claro. Y es que muchas personas ejercen un control sobre un menor de edad donde lo exponen a la pornografía, que la pornografía es la puerta de entrada pues a la violencia. Y el menor, por su edad, él no logra discriminar claramente que esto es un tipo de abuso o de violencia, de maltrato, pero sí está afectando su psicología, ¿no? Y esto va a afectar sus experiencias más adelante en su búsqueda de gratificación. Entonces, este es un tipo de maltrato al cual hay que ponerle mucho cuidado porque resulta que daña la psicología del menor. Le va a producir un daño psicológico que lo va a llevar a que él equivoque sus formas de buscar amor cuando ya él esté mucho más grande. Entonces, como vemos, en el sexual tenemos esas dos. Una que es en contra de la persona y otra que es sin que sea en contra de la voluntad, que es cuando se induce al menor por medio de la pornografía. ¿Esto le quedó claro? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Por aquí hay una apreciación que dice que el maltrato es la forma más inadecuada de establecer algún tipo de contacto con otro u otros. Claro que sí, así es. Muy bien. Vamos a mirar entonces otro tipo de violencia que es el económico. Bien sea cuando no se cubren las necesidades básicas de la persona o cuando se obliga a entregar el salario, por ejemplo, a la otra persona que ejerce el control y le disminuye en la víctima la posibilidad de cubrir sus propias necesidades básicas y físicas. En el patrimonial, que es muy parecido a este, es muy parecido al económico, en este es usado para controlar y amenazar a través de los recursos económicos o patrimoniales y se logra mediante la tenencia de los bienes, destruyendo entonces, por ejemplo, los documentos, reteniendo indebidamente los instrumentos de trabajo, los bienes, los valores y los derechos patrimoniales. De esta manera logra perturbar a la víctima, ¿no? La logra dañar para conseguir que esta persona acceda a sus requerimientos. Es una forma de sometimiento mediante la tenencia, pues, eh, de los bienes patrimoniales. En el verbal es todo tipo de violencia que se hace a través de las palabras donde no se respetan las opiniones del otro. Se utilizan palabras que causan dolor, descalifican, hablan mal del otro, calumnian, insultan, gritan. De hecho, el grito es un golpe psicológico. Nosotros debemos entender que el grito como tal es más difícil de olvidar y de superar muchas veces que hasta un mismo golpe. Muchas veces vemos en la clínica, en consulta, personas que tienen su autoestima totalmente destruidas porque son personas que todo el tiempo están siendo sometidas con un grito, con maltrato verbal. Es más dañino el tipo de maltrato verbal y psicológico que hasta el mismo físico cuando no llega pues a extremos de la muerte, ¿no? Pero de hecho, el maltrato verbal se da de manera muy común. Y miren que nosotros minimizamos mucho esto. Por ejemplo, cuando se calumnia a una persona, cuando se hace un chisme, cuando se daña la integridad de una persona y más cuando se da en el ambiente familiar, pues tiene un impacto psicológico mucho más fuerte. Entonces, esto daña mucho la autoestima y la dignidad de la persona. ¿Hasta ahí va claro o hay preguntas? No, está muy claro, doctora. Por aquí, bueno, hay, no sé si es pregunta o afirmación, dice cómo se induce un menor a la pornografía. Podríamos responderlo, doctora, por si es pregunta. Pareciera una pregunta, sí. Parece pregunta. Es muy fácil, ¿no? Se puede a través de imágenes o películas donde se le muestra de manera pues clara al menor
el cuerpo y actos sexuales que no están adecuados para la mente de un niño. El niño no logra comprender en profundidad lo que está sucediendo, pero sí siente en su cuerpo, sí logra su excitación. Por lo tanto, al parecerle placentero, lo ve como correcto, como que eso no es dañino para él. Y el Entonces, por adulto con eso, su Bueno, malicia sí lo induce de manera, se puede decir, como premeditada, ¿cierto? hay Como por- premeditación, por supuesto, sí. sí. quisiera aportar un momentico allí, si me lo permiten. Dale, Freddy. Gracias. Bueno, es muy clave y es muy importante que tengamos en cuenta cómo se induce a un menor a la pornografía. Y yo creo que el elemento tremendo es la confianza, ¿no? Es cómo realmente primero se gana es la confianza del niño y se gana la confianza del menor. Y yo creo que nosotros podríamos conservar y pensar un poquitico cómo la sociedad de consumo ha trabajado con el público tanto infantil, juvenil y adulto en la inducción hacia la pornografía y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque sencillamente la pornografía anteriormente la considerábamos como algo allá prohibido y por allá escondido y había que, mejor dicho, pasar vergüenzas y conseguir una revista de pornografía, eso era toda una Era odisea. oculto, era una Porque, situación oculta. Ahora es exacto. abierto. Pero ojo, yo lo que quiero inducir esto, Adriana, mi doc, es la siguiente. Es cómo realmente se induce a un menor a la pornografía. Entonces yo quiero que la gente lo plantee y lo mire cómo la sociedad se lo planteó a la misma sociedad y no nos Sí, dimos cuenta. sí, Porque es se verdad. ganó En la este confianza. momento se ha validado por medio de los, por ejemplo, los mismos cantantes, de los videos musicales, se utiliza fácilmente, donde las bailarinas están prácticamente expuestas y los movimientos eróticos dentro del baile es muy explícito, ¿no? Dentro de las películas también. No es solamente el cine para adultos, está más en el ambiente del cine, ¿cómo se llama? Ah, del cine que es Cine común, ¿sí? O erótico. sea, que está como al alcance de El cine todos. comercial. Ah, ya. Comercial, esa es la palabra, gracias. Comercial, Y los esa era la palabra comerciales que quería. también, ¿no, doctora? También para vender un producto, una gaseosa, cualquier cosa. Tiene Pero que perdónenme en un momentico, yo quiero terminar mi idea, que es que no me han dado la oportunidad o quizás yo le doy mucha vuelta y me da pena con ustedes que yo sea así, que le dé como tanta vuelta al asunto, pero ¿cuál es la idea y hacia dónde quiero llevar el cómo se induce a la pornografía? Ojo, porque primeramente a través de todos estos medios que está mencionando Adriana, podemos entender cómo simplemente no se daban, no había ni siquiera el contacto de un beso, ¿listo? Y luego se empezó a dar un pico y después pasó al beso artístico, que ya era el beso un poco más apasionado, ¿sí? Y entonces a eso le llamaron beso artístico. Luego del beso artístico pasó el desnudo artístico. Después del desnudo artístico vino la escena de cama artística. Y entonces, ¿qué sucedió? La pornografía está a la orden del día en cada uno de esos lugares. Pero ojo, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo y por qué hoy el mundo está inundado de pornografía? Porque sencillamente nos ganaron la confianza y poco a poco nos fueron induciendo allí, nos fueron metiendo allí los contenidos y entonces no nos dimos cuenta, ¿vale? ¿Qué sucede con la pregunta de Mario? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se induce a un niño? De la misma manera. Simplemente van ganando la confianza y le van metiendo los dedos en la boca al uno y al otro. Y cuando le meten los dedos en la boca, entonces no se dan cuenta que realmente qué es lo que están haciendo. Están erotizando y están hipersexualizando a los muchachos. ¿Por qué? Porque realmente somos seres sensibles y nuestras emociones se van a ver tocadas y estimuladas allí. Entonces, ojo, se gana, se induce a través de la confianza y no solamente la confianza que se toma del niño, sino la confianza que se toma muchas veces de los padres, de la familia, y ahí no nos damos cuenta. Por eso tenemos que ser muy precavidos frente al tema. Hay otro comentario por acá, doctora Adriana, dice,
Gracias, que Pedro. podríamos decir que en la mayoría de los casos se presenta más de un tipo de maltrato. Por O supuesto. sea, por ejemplo, el maltrato patrimonial y se Sí, acompaña del verbal y otros más. claro que sí. De hecho, cuando llegamos al maltrato psicológico, tenemos que darnos cuenta de que el maltrato psicológico se encuentra representado en cada uno de los anteriores, porque todos llevan al sometimiento, a la humillación, a quitarle validez a la persona, a robarle su integridad, a robarle su seguridad como ser humano. Entonces, como vemos, lo que busca es ocasionar miedo, intimidación, se le chantajea afectivamente, donde busca que la persona se sienta prácticamente aislada de tener cualquier tipo de ayuda, tanto primario como social. Cuando hablamos del apoyo primario, hablamos de la familia. Y en esto se ve muchísimo el aislamiento. No le digas a nadie lo que estás viviendo. Nunca le vayas a contar. Ay de ti si tú le cuentas a alguien y yo me doy cuenta. Entonces viene la intimidación y le quita a la persona el derecho a hablar y pedir ayuda. Entonces, en todas estas anteriores se ve que hay un daño psicológico, pero sobre todo en este se lleva a desvalorizar a la persona y a quitarle todos sus, digamos, sus fuerzas psicológicas, su estructura yoica la debilita. Entonces, por eso es que en un maltrato físico se puede dar el sexual, se puede dar el económico, se puede dar el verbal, se puede dar el psicológico, todos se pueden dar. O sea, no son excluyentes. Eso es muy importante que quede muy claro. Qué bien, doctora. Para nosotros es importantísimo estos temas porque pensamos que dentro de nuestro entorno cristiano no ocurren estas cosas, pero a veces nos llevamos tremendas sorpresas. Así es. Sí. Hoy Sí. tenemos otra sorpresa, doctora. En A nuestro ver, medio tenemos el personaje de la semana. ¿Quieres saber quién es? ¿cuál es el personaje de la semana? Freddy, cuéntanos. Bueno, me parece muy importante que estemos allí alertas y atentos con todos, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos pensado en ese personaje de la semana, en el amigo Rafael. Me escapa el apellido, Rubén, por favor. Ortega, Ortega, él es Ortega. Ortega. Ortega, dinamita. Rafael Ortega. Lo tenemos como personaje de esta semana. Quiero preguntar si de pronto no veo si está en contacto ahorita en este momento, Ron, Rafael. el que dice Ron es Rafa. Hola, mis Ok, hermanos, entonces buenas ahí con mi tardes. querido Rom. Ok. Mi querido amigo Rafael, un cordial saludo. Bienvenido a usted como este personaje de la semana. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha estado en estos días, Rafa? Bien, hermano, pues aquí tratando de manejar este aislamiento esta cuarentena que siempre da duro. Uno que de pronto es muy social, siempre le da donde más le duele. Ahí está. Ujú. Tan Bueno, grande. Rafa, No hay nada en una YouTube, ahí preguntita. está. Es como todo. Una preguntita, ¿cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? Bueno, yo prácticamente soy adventista de cuna, sino que me descarrié como por 10 años y bueno, pero aquí estamos de nuevo, hace ya como 3. Bueno, entonces para darle 10 coscorrones. La siguiente pregunta, Rafa. ¿Cuál ha sido su experiencia? Esta es la pregunta clave y por eso es el personaje de la semana. ¿Cuál ha sido su experiencia más satisfactoria dentro en el marco del conocimiento del Evangelio? ¿Cuál ha sido la experiencia que le ha generado mayor satisfacción y mejores, ¿cómo se dice allí? Mejor, ay, me quedé corto. La mayor satisfacción, mejor dicho. Fuera Digamos, de haber conocido a su amigo Rubén. también va ahí en el paquete. Tranquilo que sí. Bueno, la mayor satisfacción, digamos, en una palabra sería el servicio. Y ya dando más detalles sería a través de Quiero Vivir Sano y Semana para Cristo. Para mí ha sido muy satisfactorio esas dos experiencias.
Muy bien, amigos, yo quiero que ustedes tengan presente eso. Mire cómo usted se constituye en un personaje y un personaje para Cristo simplemente cuando realmente aprende a valorar aquellos aspectos que le han fortalecido en su ejercicio, en su conocimiento de la palabra, de un mensaje que es vivo y eficaz. Así que recuerde que en cualquier momento, cuando menos piense, usted también va a ser el personaje de la semana, porque los personajes son de carne y hueso, porque los personajes están más cerca de lo que nosotros creemos, porque los personajes los podemos llegar a sentir en este momento en nuestras vidas. Y el personaje de la semana puede ser usted o puede estar a su lado. Así que siga atento con nosotros y en la próxima semana tendremos otro personaje de la semana. Eso, Freddy, Rafa, pero gracias. yo quiero hacerle una pregunta al doctor Rafael. Bien, pueda, doctora. Doctor Rafael, ¿cuánto tiempo lleva como médico y cómo le ha parecido a usted, le ha sido fácil? Son dos preguntas, ¿no? Una, ¿cuánto lleva como médico? Y la otra es, ¿le ha sido fácil compartir su creencia, el amor a Jesús en su consulta? Buenas tardes, doctora. Es un gusto escucharle. Bueno, como médico, 5 años. ¿Y qué le puedo decir? Sí ha habido situaciones en las cuales uno dice, aquí me queda más fácil. Por ejemplo, es mucho más fácil uno presentar el evangelio en una consulta, en una cita de consulta externa, ¿sí? Que eso, gracias a Dios, aprendí a hacerlo. Y es muy difícil o es muy diferente el contexto de urgencias, por ejemplo. Claro. A mí me resultó mucho más fácil consulta externa, igual ya había vuelto a la iglesia y estaba más encaminado, pero igual lo sigo viendo así. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces continuamos. Entonces Hay vamos. otra apreciación por aquí, doctora, referente al tema, que todos están conectados, muy, muy interesados. Dice que lo triste, dice Claudia Gómez, lo triste de todo esto es que generalmente la persona afectada, en especial cuando son pareja, el matrimonio, dice que el maltrato psicológico es imperceptible y Sí, sutil es muy sutil. también, que en la mayoría de los casos, pero el Sí. daño evidentemente está allí. Sí, por supuesto. Es una situación muy triste, por eso es que este tema hay que repetirlo y hay que hacer conciencia no solamente en las víctimas, porque muchas veces trabajamos el tema desde alertemos a la víctima, mostrémosle a la víctima lo que puede hacer, pero yo estoy en una campaña de trabajar también con la persona agresora. ¿Por qué? Porque es en ella donde puede gestarse el principal cambio. Y ahorita vamos a entender por qué. Aquí les quiero definir un poquito quiénes pueden ser víctimas. Puede ser la pareja o la misma expareja también, una persona mayor, o sea, una persona que ya se encuentra en los 65, 70, 80 años y ya no puede trabajar y depende de esas otras personas con quienes vive. Una persona en condición de discapacidad. También puede ser un menor de edad y allí se habla de maltrato infantil. Entonces, cualquier persona que se encuentre en una situación de desventaja puede llegar a ser una víctima de maltrato o de violencia. Muy bien. ¿Quién es el agresor? Y analicemos aquí un poquito. Se considera que una persona es violenta cuando no es capaz de controlarse en una situación de diferencias de opinión, reacciona con gritos, golpes. ¿Para qué? Para defender su postura. Utiliza un lenguaje de desprecio, gestos amenazantes y desafiantes. Realiza acciones donde ignora las necesidades físicas de alimento y protección de las personas a cargo y dependientes. Utiliza frases intimidatorias que buscan someter o reducir psicológicamente a su víctima. Si vemos aquí, no estamos solamente incluyendo como agresor al que saca un arma o al que da un golpe o el que hace un acto violento sexual. Mire que nosotros podemos llegar a calificar dentro de esta situación cuando agredimos verbalmente o con un grito o cuando realmente no tenemos en cuenta ni toleramos la opinión de la otra persona. Entonces, mire cómo nosotros también podemos fácilmente caer en un cuadro de ser el agresor, no simplemente estar en una condición de víctima, porque si la persona tiene una situación de poder,
puede llegar a hacerlo. Entonces, aquí es un punto importante para reflexionar. Por eso me parece tan importante que en los entornos donde hablemos, ya sea la iglesia, la escuela, los diferentes ambientes, podamos entrar a hacer como esa conciencia de que nosotros tenemos que hacer el cambio, ¿no? Generar los cambios. Ahora, ¿qué puede causar que una persona sea violenta? Esto está asociado a unos factores psicológicos. Muchas veces unos trastornos de base pueden llevar a una persona que sea violenta. También a factores espirituales, a carencia de valores, como el respeto y la humildad. También las experiencias infantiles de violencia que dejaron secuelas, un pobre desarrollo de habilidades sociales, problemas económicos, falta de oportunidades laborales. Y algo determinante en la pérdida del control emocional es el uso del alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces miremos cómo hay una gama muy amplia de situaciones que pueden ocasionar que una persona llegue a ser violenta. Pero sobre todo quiero destacar aquí que hay una pérdida del control emocional, ¿no? Hay falta de dominio propio. Muy bien, pasemos a esta parte donde quiero que pensemos un poquito. El agresor, ¿qué necesita? El agresor necesita pensar varias cosas. Pensar que, primero que todo, no es una persona feliz. Él no es una persona feliz. Generalmente detrás de esa agresión hay una especie de depresión. Es una persona que se siente frustrada, pero no ha logrado trabajar sus dificultades emocionales. No ha sacado tiempo para trabajarse a sí mismo. El deterioro de las relaciones humanas se da a través de esas actitudes intolerantes, carentes de amor por el otro. No siente amor sincero por los otros seres humanos, ni siquiera por sí mismo, ¿no? Es muy importante el ingrediente del respeto. De igual manera, aprender a valorar a las personas como a sí mismo, desarrollar empatía. ¿Qué es la empatía? Es lograr participar de la realidad y sentimientos de la otra persona, tratar de siempre ponerse en el lugar de la otra persona. Ahora, ¿qué puede ayudar a mejorar una relación deteriorada? Es pensar que una relación puede ser tan frágil, como dice la Biblia, como el cristal, y que, como dice Proverbios, la palabra blanda aquieta la ira. Entonces, poner en práctica los consejos de la palabra de Dios puede ayudar muchísimo a cambiar. Aprender a ser más reflexivos y cuidadosos antes de ser ligeros al actuar con rudeza. Por ejemplo, la persona puede pensar en cómo es de importante esa otra persona, encontrarle sentido a la relación, que es la persona que un día se eligió para amar, en el caso de que sea la pareja, que es la persona que nos dio la vida, en el caso de que sea el progenitor, o tres, que es la persona que llegó a nuestra vida como una bendición, cuando es un hijo. Si ha intentado esta persona cambiar sus actitudes hostiles, debe reconocer que necesita ayuda urgente. Y esta ayuda debe ser de manera integral, debe ser desde salud mental, desde medicina y desde una guía espiritual. Es muy importante trabajar esas tres esferas. La parte física, porque nosotros sabemos que aún la misma alimentación puede afectar en que una persona sea mucho más irascible, ¿no? Menos paciente, menos tolerante. También es muy importante porque hay ciertas enfermedades que hacen que las personas sean más irritables. Por ejemplo, la diabetes disminuye bastante la paciencia y hace que las personas sean más irascibles, sean menos tolerantes, sean más irritables. También es muy importante la parte de la actividad física. Bueno, muchas cosas que están integradas aquí que la medicina las respalda claramente. La psicología también, y más cuando hay un componente de trastorno mental de base. Y también es muy importante la guía espiritual, la intervención espiritual. Así que hay que trabajar desde las tres esferas. Para la víctima, ¿qué es importante que entienda? La persona que está en una relación de abuso o de maltrato, primero tiene que entender que ella tiene que salir del ciclo de la violencia, ya que esto lo lleva a ir perdiendo su seguridad en sí misma. ¿Cuál es ese ciclo? Primero viene una acumulación de tensión.
Luego viene la explosión o la descarga de la ira de parte del agresor. Y luego viene la luna de miel o la reconciliación, que es perdóname, no lo vuelvo a hacer. Viene la reconciliación, pero luego vuelve al punto 1, empieza a acumularse la tensión y después de unos 2 o 3 días viene la explosión nuevamente, ya sea verbal o física, y vuelve otra vez la reconciliación. Entonces, siempre hay como unas ideas de que esto va a cambiar, esta vez sí va a ser diferente, pero resulta que lo que va sucediendo es que la persona empieza a debilitar sus defensas psicológicas. También se puede alterar su percepción de la realidad. Empieza también a acumular culpa. Es que él es así porque yo hice esto, yo hice aquello. Bueno, empiezan a presentarse diferentes fenómenos psicológicos entre los cuales la persona puede llegar a generar algunos traumatismos, algunos síndromes, como por ejemplo el generar simpatía por el agresor y justificar y validar las conductas dañinas o destructivas. Otro de los fenómenos que se ve en la víctima es que puede generar el síndrome de desesperanza, donde considera que no importa lo que haga, pues no tiene ningún sentido hacer porque nunca va a poder salir de esa situación, no hay solución. Entonces son 3 situaciones que se pueden presentar aquí. Muy bien. Vamos ya a la parte de conclusión, como qué se puede hacer. Adrianita, Sí. antes de entrar a las conclusiones, quisiera como, no sé, o sí, hacer como un comentario allí, Claro. preguntar también a ver qué opinan, porque sí es importante que pensemos, ahora sí es una exposición sobre el agresor y la víctima, ¿no? Sí. Yo creo que en algunas ocasiones también es importante entender dos detalles, ¿no? Uno, que no siempre es el nivel de conciencia. Tanto el agresor como la víctima en algún momento pueden no tener nivel de conciencia, o algunos pueden no tener el nivel de conciencia que son víctimas. Por ejemplo, cuando tú hablabas ahora, por ejemplo, del abuso económico. Entonces, a veces le damos y le otorgamos ese valor porque entonces pensamos que realmente yo no soy víctima, sino que como la otra persona es el proveedor, entonces yo tengo que someterme a él porque me parece que es parte de una dinámica natural. Entonces yo siento que no, que es así. Y en algunos casos, algunas mujeres pueden pensar simplemente, es que él es el hombre, y claro, es que el hombre es el que tiene que tener esa postura. Entonces a veces la persona no se está reconociendo, es un tema como de inconsciencia realmente de cuál es su verdadera situación y su verdadero momento. ¿Sí? Y el agresor puede que en algunos momentos empiece simplemente a establecerse como agresor sin identificarse plenamente que él es un agresor como tal, ¿sí? Sino que también puede llegar a pensar que por los patrones de crianza, que por las dinámicas que ha vivido en su entorno, puede llegar a estimar y considerar que eso es parte de lo que tiene que hacer, porque de pronto vio que su abuelo era maltratador, que su papá era maltratador, entonces él piensa que esa es la postura que debe tener un macho, entonces de pronto puede ser Se valida por la cultura. también allí una variable para tener en cuenta. Desde ningún punto de vista justificar ninguna de las dos posturas, ¿no? Pero sí pensar en que muchas veces la gente no es consciente de que o está así empezando a ser un agresor allí, un abusador o un maltratador, o que también está siendo víctima del maltrato, pero empieza a camuflarlo allí por la misma construcción de su subjetividad, por las dinámicas en las cuales fue criado, por su perspectiva de la vida, porque de pronto genera alguna posición de sumisión y no se da cuenta que pasó la línea de ser una persona sumisa a ser una persona víctima. Claro, de hecho, una de las características, una de las características en algunas personas, en algunas víctimas, es esa personalidad sumisa, pasiva, dependiente, pero no todas las víctimas son pasivas. Hay muchas personas que también siendo víctimas también se vuelven agresoras, ¿ya? Entonces también hay que tener en cuenta eso. No siempre la víctima es 100% víctima, también puede llegar a generar violencia.
De hecho, cuando llegan a la comisaría de familia y se empieza pues a confrontar la pareja, se pueden detectar que la otra persona también ha ocasionado ciertas situaciones de provocación. Entonces, por eso es tan importante una intervención a tiempo antes de que esto tome dimensiones mucho más fuertes. Por eso, las estrategias que se presentan acá, pues son interesantes de analizar. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer a nivel personal? Una estrategia es desarrollar habilidades de resolución del conflicto. ¿Y cómo yo puedo resolver un conflicto personal? Primero, aprender a comunicar. ¿Y cómo puedo aprender a comunicar? Debo hacerlo en primera persona. Hay que evitar el culpabilizar a la otra persona. Es que usted, es que por culpa suya, es que usted siempre, es que usted nunca. En cambio, cuando lo ponemos en primera persona, decimos yo siento, yo creo, a mí me afecta que hagas esto. Cuando uno puede poner también en la propuesta del diálogo, me gustaría que hicieras esto, sería muy bueno que juntos hiciéramos este cambio. Cuando podemos proponer, cuando podemos poner en palabra lo que sentimos, cómo nos afecta la acción o la actitud de la otra persona, y cuando podemos proponer soluciones o estrategias de resolución al conflicto, es muy enriquecedor este diálogo. Luego de que logramos poner en palabras lo que sentimos, podemos pasar a los acuerdos. Ok, tú quieres esto, yo quiero esto, pongámonos de acuerdo, desarrollemos acuerdos y podemos pasar a respetar los acuerdos, porque esto es muy importante. De nada sirve haber hablado, haber dialogado, haber llegado a unos acuerdos y no respetar los acuerdos, porque esto va a volver otra vez a la misma situación anterior. Entonces es muy importante que al diálogo le agreguemos la acción, la coherencia. Muy bien, entonces esto es muy importante cuando estamos en unos niveles manejables, ¿sí? Cuando no se ha desbordado a un punto ya de violencia. Aquí estamos hablando de situaciones todavía manejables. Cuando la persona es consciente de que está teniendo actitudes hostiles, dañinas, puede empezar a ejercitar el dominio propio. ¿Y cómo se puede hacer esto? El cerebro, la parte del lóbulo frontal necesita tiempo para pensar, porque nosotros generalmente reaccionamos. Cuando reaccionamos estamos en el área emocional. Entonces, para poder reducir el estado emocional necesitamos darle tiempo al cerebro para poder pensar y de una manera clara poder tomar unas decisiones saludables. Generalmente bajo el estado emocional mucha gente dice, no me di cuenta de lo que yo estaba haciendo. Entonces, algunas estrategias para enfriarse es aislarse o separarse de la situación conflictiva, realizar ejercicios de respiración profunda y realizar actividad física cuando la persona tiende a ser violenta físicamente. Luego, piense algo positivo sobre la otra persona. Tratar de pensar bien de la otra persona, no pensar de manera negativa, ayuda muchísimo a bajar ese estado de ánimo irritable, agresivo que lo estaba dominando. El agresor, perdón, me devolví. Desarrollar estrategias de afrontamiento de tipo consciente y racional. Esto es muy bueno para que la persona se haga responsable de sí misma y no ponga culpas en otros. Una de las características que vemos en las personas que son inmaduras emocionalmente es que siempre están culpando al otro, siempre están colocando que la otra persona es la culpable de lo que él hace. Entonces, ese es un tipo de reacción o de actitud que no le permite a la persona reflexionarse a sí misma, pensarse a sí misma y decir, oye, estoy haciendo esto mal, ¿cuándo voy a cambiar? Pero cuando la persona es consciente y hace un proceso racional y se hace cargo de sí mismo, empieza el cambio. El siguiente punto es aprender a confiar en sí mismo, empoderarse, desarrollar habilidades laborales, enfocarse en actividades productivas. Es muy importante que la persona que es víctima no siga siendo dependiente 100% de esas otras personas o de esa otra persona que la tiene sometida. Es muy importante que esa persona descubra y en medio de esa crisis pueda decir, yo puedo.
empezar a desarrollar algún tipo de actividad laboral o enfocarse, por ejemplo, si ya la persona es de edad, pero no puede trabajar, puede hacer alguna actividad en la cual enfoque su mente y pueda minorar el efecto dañino del maltrato. También es muy importante solicitar ayuda a red de apoyo primario, es decir, a la familia y a la red de apoyo social, a los amigos. Denunciar si es víctima, activar la ruta de atención es primordial. La línea 123 siempre está disponible y según la región donde nosotros estemos, hay varias líneas de comisarías de familia, de fiscalía, donde podemos informar de la situación. Ahora, es muy importante que sepamos esto. Todo ciudadano tiene derecho a salud, protección y justicia. Inicialmente debe acercarse a un hospital próximo que tenga urgencias. Allí el equipo psicosocial le atenderá al igual que el personal médico. Se informará a comisaría de familia para que se reciba protección. Luego se presentará denuncia ante fiscalía si su integridad está en riesgo. Y luego debe iniciar un proceso psicoterapéutico continuo con equipo profesional. Es muy importante sea que si es una persona que sabe que su vida está en riesgo, no debe esperar, debe informar o debe ir por urgencias para ser atendido. Entonces, es muy importante. Y el proceso psicoterapéutico es muy importante porque recordemos que la estructura yoica de la persona, las fortalezas psicológicas de la persona está debilitada. Entonces, generalmente la persona vuelve y recae en esta situación de victimización. Muy bien. Entonces, hasta ahí preguntas. Y si no, vamos al reto. Querido Rubén. Preguntas, quejas o reclamos o invitaciones a cenar, como dice mi amigo Freddy. La doctora es vegana, también es vegetariana. Le gusta todo lo que la invita. Bueno, ahí tenemos un tema importantísimo que nosotros a veces, doctora, pensamos que de pronto en nuestra iglesia no suceda una situación de esas, pero pasa mucho. A veces también hay hermanos que están un poquito desadaptados, pero ya vemos que las causas son muchísimas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el encierro ahora. Nos vamos poniendo en una situación un poco más irritable y pues no aguantamos un poco con nuestra pareja y así sucesivamente. Entonces tenemos que vigilar eso y estos temas son importantísimos por eso, nos ayudan a reforzar. No porque a veces algunos pueden pensar que no necesitan psicólogo. Dicen yo no estoy loco. Ustedes saben que la rama de la psicología expande demasiado con varias especialidades. La doctora es psicóloga clínica, ¿cierto, doctora Adriana? Si no me equivoco. Sí, así es. Psicóloga clínica. Ahí está. Ha querido compartir con nosotros un excelente tema. Si tienen alguna pregunta, ya la pueden hacer audiblemente. Si quieren, les activo micrófono. Eso sí, en orden. El que quiera preguntar, en orden, por favor. No sé si alguien quiere en vivo. Doctor Rafael, ¿quiere agregar alguna cosita que por ahí vi que había un comentario que no leímos o algo? Sí, señor, era que, pues lo que yo preguntaba era, digamos, en una relación de pareja siempre hay una víctima y un victimario, ¿cierto? Pero, digamos, yo veo o entiendo que esos roles o esos papeles siempre se interpolen, ¿no? Y se intercambian. Sí. Porque así como, o sea, Una no persona siempre que es va... víctima también puede pasar a ser victimizadora. De hecho, cuando se acumula mucha ira, la persona que es víctima de violencia física y psicológica puede estar pensando en una venganza. Y muchas veces esa venganza implica el deseo de muerte de la otra persona. Tremendo, terrible eso. Sí, eso es un caso muy complejo y debido precisamente a estos encierros, fíjense la situación que se planteaba al comienzo, ¿no? Cómo se han aumentado los casos de feminicidio, cómo ha aumentado la violencia, no solamente contra las parejas o entre las parejas, sino también contra los niños. O sea, contra las personas que están dentro de casa.
Por ejemplo, se puede observar que una persona puede entrar en una situación de poca tolerancia a la frustración, por ejemplo, cuando está con síndrome de abstinencia, porque no puede fumar, porque no puede tomar, porque no puede salir a consumir las drogas que está acostumbrado a consumir, porque ya no le queda como tan fácil conseguirlas. Entonces, el síndrome de abstinencia puede llevar a la persona a volverse intolerante y muy agresiva, es peligrosamente agresiva. La falta de actividad Importantísimo tema. física, la acumulación del estrés. Veamos que nosotros estamos pasando una situación de mucho estrés, ¿no? El hecho de que muchas personas están perdiendo el trabajo, que cada momento está llegando a las redes sociales videos atemorizantes, casi que de terror. Todo eso va afectando la salud mental de la persona, eso le va quitando fortaleza. Entonces es muy importante la parte espiritual. De hecho, cuando nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios y a la oración, podemos llegar a tener una fortaleza que no es humana. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La Amén. fortaleza que no es nuestra, que no es humana, que viene de Dios. Y eso lo podemos comprobar cuando dedicamos tiempo a reflexionar en la palabra de Dios. Yo creo, doctora, que ese es el mejor consejo que usted nos puede dar esta tarde, que lo que es la esperanza en Dios, la terapia divina, como le llama la profesora Melfi, que de hecho hoy la extrañamos, es fundamental nosotros tener esa perseverancia en los asuntos espirituales, reforzar cada día nuestra consagración hacia Dios. Y el cristiano que hace eso tiene una salud mental mejor, está comprobado por universidades prestigiosas que han hecho sus estudios evaluando la calidad de vida de las personas que tienen una fe. Más que todo, por ejemplo, la población adventista ha sido bastante evaluada en este tema y gracias a Dios, nuestra iglesia ha salido muy bien favorecida en cuanto a estos temas de salud y más que todo también la parte de la salud mental. Los profesionales con los que cuenta la iglesia también que nos están dando estos temas tan importantes, a cada día nos refuerzan a nosotros la posibilidad y las herramientas de poder pues, sobrellevar estas cuestiones cuando se lleguen a presentar. A veces pensamos que no puede suceder en un hogar adventista, pero sí puede suceder y no solo en un hogar adventista, sino en todo lo que es nuestro entorno. Si usted tiene vecinos que están sufriendo esta problemática, también, doctora, ¿qué recomendaría usted en caso de que seamos testigos de, digamos, un vecino que haga cualquier tipo de maltrato de estos y que la persona, el Es cónyuge muy no hable? importante, es muy importante denunciar, es muy importante hacer una llamada. Las llamadas son completamente anónimas. Usted simplemente informa de la situación que se está presentando porque corre el riesgo la otra persona de perder la vida. Entonces, ya sea frente a un niño, frente a una mujer, una persona adulta mayor, debe informarse a la policía. La policía llega al hogar y ellos reconocen la situación que se está presentando y de esa manera también, como decíamos en un momento, tener la confianza de aproximarnos, de ganar la confianza de esa persona víctima, animarla a que vaya a un centro de salud donde se le dé esa atención primaria para poder activar la ruta de atención, para que reciba consejería, para que un equipo psicosocial lo atienda. O sea, lo más importante es animar a la persona para que inicie la ruta de atención a víctimas de violencia. Es muy importante que no nos involucremos demasiado, no es dar consejos, es sobre todo escuchar a la persona, es como darle unos primeros auxilios psicológicos donde escuchamos a la persona y saber cuáles son sus necesidades más importantes, cuáles son sus miedos. Escucharla, sobre todo escucharla, preguntarle tú qué necesitas, por qué sigues bajo esta situación y por qué no has tomado decisiones. Es ayudarla a que la persona se piense, es ayudarla a que la persona pueda tomar decisiones.
No es decirle lo que tiene que hacer como algo obligatorio, porque finalmente es la persona la que tiene que tomar esas decisiones, pero sí mostrarle que hay un camino, que hay cosas que puede hacer para que las cosas cambien en su entorno, que puede haber solución. Por ejemplo, hay fundaciones que protegen a la mujer, está el ICBF que le da protección a los niños. Entonces, sí hay entes gubernamentales que brindan la protección que necesitan, pero también se necesita que esa persona que es víctima tome decisiones. Muy bien. Hemos tenido un avance en la salud mental esta tarde y estamos súper agradecidos con la doctora Adriana Mosquera, Muchas madre gracias. de un bello hijo, súper inteligente y una persona que le gusta colaborar y le gusta participar en estos medios para brindarnos a nosotros una mejor educación referente a este tema tan importante que se ha convertido pues en un flagelo porque la población colombiana está siendo muy afectada y más que todo lo que son las mujeres, ¿cierto? Lo que son, Sí, es una población en alto riesgo. sí, más vulnerables, se puede decir, porque pues, se está comprobado que una mujer pues no puede con la fuerza de un hombre, a no ser que entrene para defenderse. Pero es súper importante, doctora, que usted haya estado con nosotros en esta tarde. No sé si alguien quiere agregar algo más. El programa quedó grabado, se va a compartir. Estos espacios son para aprovecharlos en salud, para crecer, para avanzar en todos estos conocimientos y sobre todo para hacerlos prácticos. Así que quisiera, por favor, que nos despida con una oración. Pero mira que no hemos dado el reto, Sí, Rubén. sí. Nos Ya faltó nos el estaba reto. despachando tan rápido, doctora. Sí, ya Bueno, se nos va a acabar el vamos tiempo, con el pero reto. el reto, por favor. Sí, vamos, háganos el honor. Muy Con el bien, el reto. reto de esta semana es sonreír. Sonreír y sonreír muchísimo, ya que, bueno, la sonrisa es contagiosa, ¿verdad? A veces podemos estar detrás de un tapaboca, pero aun cuando estemos detrás de ese tapaboca, cuando sonreímos, nuestros ojitos hacen el gesto. Y es que la sonrisa tiene un efecto muy positivo aún sobre nosotros mismos, porque nuestro cerebro no necesita saber que estamos riéndonos de algo en particular. Él simplemente interpretando que estamos sonriendo, él ya está liberando unas sustancias benéficas, capaces de alegrarnos. Entonces es muy importante sonreír porque eso ayuda a nuestra salud mental. Es muy importante sonreír, divertirnos, asegurarnos de estirar esos músculos de la cara y sacarle una sonrisa a la vida. Así que tratemos esta semana en lo que más podamos sonreír, sonreír, sonreír a todas las personas de nuestra casa, sonreír frente al espejo. Así que bueno, ese es el reto, sonreír muchísimo. Ese Entonces, reto le va a quedar muy difícil a Rafa. ¿será? No Sí. creo. Y a Freddy también. Y Freddy, sí, sí, sí. Nos cuesta. Sonríe. Bueno, conmigo no se metan que yo soy muy serio. Uy, Dicen por acá que el tema estuvo muy bueno, que muchas gracias. Dice Lina Cabrera también, no sé si ella es familiar del pastor Cabrera. Bueno, por ahí ellos todos tenían el link, muchos de los pastores, se ha compartido el programa. Y bueno, estamos agradecidos con todo lo que son la audiencia que hemos tenido, los participantes muy juiciosos. Y qué bueno que ustedes se puedan nutrir de estos temas, al igual que nosotros. Doctora Adriana, oremos, un abrazo oremos. de costillas, sin nada Gracias, de vamos a virus. orar. Nada de virus. Dios me la bendiga. Vamos a contagiarnos de sonrisas. Muy bien, vamos a orar. Amante Padre que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tus hijos nos acercamos a ti suplicando que tengas misericordia de nosotros. Pasamos tiempos complejos donde esa estabilidad que habíamos logrado sentimos que se mueve, todo cambia día a día, no tenemos una seguridad en este mundo, pero sabemos que aferrándonos a tu brazo poderoso podemos tener la tranquilidad que tanto necesitamos. Cuida, por favor, Señor, de nuestra salud mental.
protege a nuestros amados y permítenos ser fuente de bienestar para quienes nos rodean. En el dulce nombre de Jesús, rogamos y agradecemos todo. Amén. Amén. Excelente tarde. Gracias a todos por participar y los esperamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchísimas gracias chao. a todos, ¿verdad?, por acompañarnos y recuerden que con la ayuda de Dios estaremos dentro de 8 días en este espacio compartiendo con un nuevo invitado y otro personaje de la semana y adicionalmente el reto, un nuevo reto. Feliz tarde para todos. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Hola, Rubén. ¿Todavía estás por ahí?